Nosotros venimos estudiando, ¿no es cierto?, durante prácticamente todo este año, el libro de Deuteronomio, y haciendo un pequeño repaso, la semana pasada vimos el capítulo 12 de Deuteronomio. Y este habla sobre el culto, sobre la liturgia, y una de las cosas que vimos es que Yahvé llama al pueblo a un nuevo orden religioso, un orden totalmente estructurado, bajo la voluntad de Él, dejando el orden antiguo atrás. El orden antiguo, uno que ponía el énfasis en la idolatría y el egocentrismo, dando espacio de esta manera ahora a un culto familiar y comunitario, alegre e integral. Y también vimos que nuestra liturgia, al ser comunitaria, nuestro culto, al ser comunitario, pasa a ser un espacio liberador en el que todos son iguales ante Dios y comparten la misma mesa. Y por eso mismo vimos que justicia social y fidelidad a Yahvé se mezclan de manera indisoluble. Porque donde hay fidelidad a Dios, hay justicia, hay compartir del pan y hay paz. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Un pasaje que llama la atención del pueblo sobre prácticamente un solo aspecto: el peligro siempre presente de dejar de cumplir sus mandamientos y preceptos, terminando por rendir culto a otros dioses. Y el capítulo 13 nos plantea tres espacios, tres ámbitos diferentes en que la tentación de dejar a Dios por otros dioses se puede dar. El primer espacio es por medio de un profeta o visionario, y después, el segundo espacio, dice el capítulo, que podría ser por medio de un familiar o amigo, y el tercer espacio sería por medio de la sociedad. Dice ciudad, la sociedad, el pueblo, la ciudad en la cual están. Pero básicamente el llamado del capítulo es el mismo: a que nos mantengamos alejados de los dioses de las naciones vecinas para que podamos vivir bien y en paz. Vamos a leer del verso 1 al 5. Yo lo voy a leer en la versión NBI, también se va a compartir en sus pantallas, versos 1 al 5 del capítulo 13. Dice así la palabra del Señor, capítulo 13 de Deuteronomio, versos 1 al 5. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, y si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, ojo que la señal se cumple, y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Solamente el Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud, porque así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Hace calor. Como ven, o como vemos en este primer espacio, la primera división que el autor hace
en relación a los lugares desde donde puede venir la tentación de adorar a otros dioses está aquí, del 1 al 5, ¿no es cierto? La segunda división, porque la primera división habla de que esta tentación, por así decir, puede venir de un profeta, de un visionario. La segunda sesión va del verso 6 al 11, en donde básicamente la enseñanza es la misma, pero ahora el que trata de engañar al pueblo es un familiar o amigo íntimo. Pero el familiar o amigo íntimo puede llevar a lo mismo, a que adoremos a otros dioses. Y lo mismo está de los versos 12 al 18, pero ahora el engañador es la ciudad, la sociedad. Y lo primero que podemos destacar del texto es que la fidelidad a Dios aquí se radicaliza con una propuesta nuevamente sangrienta. Si ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta. Y eso siempre nos incomoda un poco a nosotros a primera vista, ¿no es cierto? También nos ha incomodado en los capítulos anteriores de Deuteronomio, en que Dios tiene palabras muy duras para los otros pueblos. Pero al igual que nosotros hemos visto anteriormente en nuestros estudios, nosotros debemos poner las cosas en su debido lugar, llevando en cuenta el contexto histórico y cultural del texto, rescatando la enseñanza que nos entrega, pero sin aplicar el texto de manera literal, porque sabemos que si bien el castigo es cultural, el llamado a la fidelidad a Dios y a sus preceptos y mandamientos es indiscutible y es clave para comprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y el profeta que engaña, incluso con señales y prodigios, es algo que nosotros también vemos los días de hoy. Aunque a veces pensamos que los milagros y prodigios son señales de honestidad y buena enseñanza de parte de algunos, puede ser que no sea así. Porque Dios se manifiesta por la fe y misericordia que Él tiene en nosotros, pero no necesariamente se está manifestando porque el sacerdote o el profeta son una persona confiable. Perdón, se me anduvo cerrando la garganta. Entonces el milagro, aun cuando sea de Dios, no siempre es señal de respaldo respecto al corazón del profeta. El profeta, ojo, puede ser falso y aún así el Señor puede manifestarse. Y que Dios se manifieste no justifica al profeta corrupto. Así que si aún el milagro te lleva a otros dioses, hay que tener cuidado. Porque, ojo, hermanos, hermanas, incluso la propia iglesia, aunque suene terrible, puede ser un espacio de desviación. Así que debemos intentar siempre identificar los ídolos, porque puede ser que sigamos al milagrero, no al Dios de los milagros. Y en ese sentido, los que predicamos aquí desde nuestros púlpitos, estamos y debemos ser escudriñados por ustedes siempre. Lo que digo yo, o lo que dice un pastor, o pastora, o profeta, no es palabra de Dios solo porque sale de su boca.
o porque lo dice con autoridad, o con emociones, o porque predica muy bien. Puede incluso predicar muy bien, tener muy buena homilética, pero eso no significa que lo que yo esté diciendo esté de acuerdo con la palabra del Señor. Y ustedes, la iglesia, están llamados a pedir explicaciones cada vez que crean que la palabra enseñada no está de acuerdo con la voluntad de Dios y con su palabra escrita. Y otro punto que yo quiero invitarlos a reflexionar este día es sobre la facilidad que hay actualmente al momento de buscar enseñanzas. Nunca ha habido tanta oferta religiosa como ahora. La televisión, la radio, las redes sociales, el WhatsApp, todos esos son fuentes de información, fuentes de predicación, de enseñanzas. Y les digo una cosa, son constantes e interminables. Son alabanzas, son canciones, son prédicas, son cultos enteros. De hecho, si uno quiere, puede estar las 24 horas del día viendo predicaciones de diferentes idiomas, de muchas partes del mundo, de iglesias grandes, de iglesias chicas, con una variedad increíble de enseñanzas, de liturgias, de forma. El que quiere estar todo el día ahí, puede hacerlo. Cosa que no pasaba hace 10 años. Y eso está bien, si es que le parece. Yo también veo otras predicaciones, busco canciones, busco informarme. Pero ojo, nosotros no podemos reemplazar el culto físico o presencial o el culto incluso virtual como este de nuestra iglesia local por un culto online de una iglesia que está al otro lado del mundo y que tiene una realidad, un contexto, una identidad y una historia diferentes a la nuestra. Entonces, no es lo mismo participar en una comunidad de fe y hacer parte de una iglesia local. No voy más a la iglesia, pero hay una iglesia en México, Guatemala, Japón, da lo mismo. Y es súper buena y los cultos son el domingo a la mañana también, así que ahí me conecto y estoy listo. No es lo mismo. Ahora, claro, no hay ningún pecado en esto. Pero insisto, pensar que podemos reemplazar la iglesia local por las iglesias virtuales es un error que nosotros podemos terminar cometiendo. Hacer zapping evangélico, lo puse así, puede ser incluso entretenido. Y de hecho, no me gusta, busco otro. Voy a YouTube, no me gusta, y al lado hay otros cultos, busco otro y busco otro. Pero insisto, nunca eso va a reemplazar la iglesia en que congregas. Porque incluso puede ser muy moderno, muy cómodo ver el culto de una iglesia de otro país o del nuestro. Y pensar que te estás alimentando como corresponde, pero no podemos ignorar que hay diferentes enseñanzas, diferentes formas de cristianismo y diferentes intereses u objetivos, visiones y propósitos. Y dentro de este mar de ofertas evangélicas digitales, podemos encontrarnos con pastores, profetas y visionarios, incluso
anunciando prodigios y señales milagrosas, sin que haya seguridad de que no hay una mala intención, o que lo que Él está enseñando sea realmente la palabra y la voluntad de Dios. Porque al igual que en el pasado, al igual que aquí, para este pueblo, el pueblo que está en Deuteronomio, en el texto de Deuteronomio, hay hombres y mujeres que son capaces de predicar y enseñar de manera equivocada, pensando incluso en sus propios beneficios. Y Dios, iglesia querida, también va a actuar con esas personas hoy, si es que sus actitudes y sus actos no están beneficiando a la iglesia, sino que a ellos y a ellas mismas. Porque cualquiera que se aleja de la comunidad de fe, del camino, va a sufrir consecuencias. Y la comunidad, esta comunidad, nuestra comunidad, es y será la primera responsable de discernir aquello que puede alejarnos de Dios. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que no usemos las redes sociales o que nuestra iglesia es la única correcta y con la enseñanza correcta, mientras que todas las demás están equivocadas. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que no debemos usar las redes sociales. De hecho, nosotros mismos, como iglesia, tenemos un canal de YouTube y probablemente vamos a avanzar como iglesia a otras redes. Las redes son muy útiles. Incluso la era digital y la pandemia nos ha acercado más que nunca a charlas, a conferencias, a conversatorios que son muy, muy valiosos. Y ustedes, algunos han estado presentes en esas actividades, porque hemos divulgado acá en la iglesia también, cuando sabemos que sus expositores son personas confiables. Pero es importante tener conciencia del peligro y mantenerse alejado de toda enseñanza equivocada. Porque la verdad es que es muy fácil ser engañado. Y hay que estar siempre muy atento, porque no se puede ir en pos de Yahvé y al mismo tiempo servir a otros dioses. Y eso por una razón muy sencilla y la hemos visto anteriormente. Servir a otros dioses es sinónimo de esclavitud, pero servir y vivir junto a Yahvé es y siempre será sinónimo de libertad. Y esta sentencia aquí del capítulo 13 es una advertencia frente a cualquiera que intentara llevar a este pueblo en pos de dioses ajenos. Y esa misma advertencia entonces sigue vigente para nosotros hoy día, a cualquiera que quiera llevarnos a nosotros hacia dioses ajenos. Recuerden algo, Dios es misericordioso y justo, pero los otros dioses no lo son. En Yahvé hay justicia y misericordia, y ninguno de los otros dioses nunca se han mostrado como se ha mostrado Yahvé. Así que aquí lo que vemos es un acto de justicia para resguardar al pueblo. La fidelidad de Dios aquí, querida iglesia, es una advertencia seria a todo y toda que quiera engañar a Dios y a su pueblo. Porque Dios siempre, siempre va a proteger la vida
y la libertad de los que lo aman. Y recuerden, y estamos viendo el capítulo 13, y estamos hablando aquí de la primera advertencia a los falsos profetas. Pero la misma advertencia se repite para familiares, amigos y ciudades. Y entonces la pregunta que podemos hacer es, ¿cómo rechazar estas tentaciones? ¿Cómo discernir hoy día a esta tentación de desviarnos hacia dioses ajenos? Porque fíjense que incluso es probablemente más fácil identificar esos errores en la sociedad, pero ¿qué pasa cuando el que está equivocado es un pastor, una pastora, un familiar? Porque si nos damos cuenta en el capítulo, el llamado a buscar dioses ajenos puede venir incluso de alguien muy cercano. Y la respuesta a cómo rechazar estas tentaciones son dos en esta mañana. Y son muy sencillas. Probablemente hay otras, pero en esta mañana quiero enfocarme en dos. Y la primera respuesta a esta pregunta es que primeramente debemos educarnos en comunidad. Porque cuando tengo conocimiento, cuando tenemos conocimiento y comprensión, difícilmente podemos ser engañados. Y es por eso que es muy importante escuchar buenas prédicas, leer buenos libros, escuchar buenas charlas, conferencias. Y en el caso de nosotros como iglesia, participar de la escuela dominical y de la academia bíblica. Somos llamados y debemos estudiar y aprender, porque sólo así estaremos preparados para discernir el engaño cuando el engaño llegue. Saben que hacen ya bastante años, hartos años, yo entré a la oficina de un pastor. Hola, hola. Y entre todos los libros que había en su escritorio, estaba este. Ustedes no lo ven ahí, claro, está muy lejos, pero dice Nestle Aland, Novum Testamentum Grace. Y es el Nuevo Testamento, nuestro Nuevo Testamento, pero en griego. Por ejemplo, aquí abrí Juan, dice Catá, Joahan, o sea, el Evangelio de Juan. Y yo veo el libro y le digo, ¿y tú lees en griego? ¿Tú sabes griego? En tono de casi de burla. Oye, ¿tú sabes griego que tienes un Nuevo Testamento en griego arriba de tu escritorio? Y el pastor me dijo, sí, algo. Dije, encontré como habiendo como 10 versiones en español. ¿Para qué voy a leer en griego? Incluso en internet yo puedo abrir una página y quiero en la Reina Valera, 1909, 1960, actualizada, NBI, NTV, Dios habla hoy, lenguaje actual. ¿A qué
tener la parada de tener un Nuevo Testamento en griego. Perdonen que lo diga así, pero pensé, de choro nomás. Y después pasó el tiempo y supe que ese pastor era profesor de griego en el seminario. Y cuando yo entré a estudiar en el seminario, encontré con que tenía que estudiar 2 semestres de griego y 2 semestres de hebreo. Y lo digo con mucha vergüenza. ¿Saben de quién es este hoy día? Es mío. Es mío. No crean que yo leo en griego. Pero sí hice los 2 semestres de griego. Es difícil, sí. Pero el texto original está en griego. Entonces, si queremos tener una buena educación, debemos esforzarnos. Y me gusta tenerlo, y me gusta abrirlo a veces, o para preparar algún estudio, intentar leer, y voy a internet y busco el significado de la palabra, porque es bonito buscar el original, es bonito buscar el idioma original y tratar de saber más específicamente qué fue lo que el autor realmente quiso decir en cada párrafo, en cada pasaje. Y este es muy lindo porque además de ser en griego, viene con algo llamado el aparato crítico. Y dice arriba Nestlé Aland porque es el apellido de los 2 autores de este trabajo. Entonces, les digo nuevamente, estudiar sí importa para que cuando llegue la maldad, cuando lleguen las falsas enseñanzas, cuando lleguen personas irresponsables que van contrarias al reino de Dios a decirnos algo, nosotros podamos responder. Y esa enseñanza y esa educación será aquí, en medio de la comunidad. No será solo en tu casa, simplemente mirando un video de YouTube. Y por eso mismo me gusta mucho el espacio de la Academia Bíblica, porque es conversado, es conversado. Y entre todos vamos encontrando los caminos y descubriendo que muchas veces lo que hemos creído por años, por toda una vida, son enseñanzas equivocadas que han llevado a muchos incluso a la esclavitud. Porque podemos estar adentro de nuestras iglesias y aún así ser esclavos. Y eso, hermanos, hermanas, no es voluntad de Dios. Así que debemos ser valientes frente al engaño. Porque a veces callamos también por temor. O simplemente aceptamos lo que nos dicen los otros, porque eso es más cómodo que levantar la voz. Recuerden que venimos del capítulo 12 y que ahora en la práctica, porque el 12 hablaba de las instrucciones del culto, pero ahora en la práctica, el paso que viene para la comunidad es que debe cuidarse para poder discernir lo que ofende a Dios de lo que adora. Silencien sus micrófonos a un micrófono abierto. Lo segundo es que debemos orar a Dios constantemente, pidiendo a Él que nos dé sabiduría y que su Espíritu Santo nos ayude, nos guarde y nos aleje de la maldad. Debemos y somos llamados a tener una vida de constante oración
y comunión con Dios y con la iglesia, porque sólo así nosotros podríamos contrarrestar el riesgo constante que hay de equivocarnos. Querida iglesia, y con esto termino, somos parte de una comunidad y debemos cuidar a esta comunidad. Y si bien vivimos en libertad, es verdad, debemos estar en constante actitud de alerta, que nos aleje de escuchar a aquellos que se levantan en contra de Dios, para que de esta manera nosotros sepamos cómo responder a las situaciones complejas de la vida, actuando a la altura de quienes somos, hijos e hijas del Dios Altísimo. ¿Demanda esfuerzo? Sí. ¿Demanda responsabilidad? Sí. ¿Demanda compromiso? Sí. El cristianismo y el evangelio de Jesús demanda compromiso. Pero es Él mismo el que nos capacita a que llevemos adelante la tarea de ser buenos cristianos y cristianas. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias ya en esta tarde por tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes y que toques nuestros corazones, nuestras mentes, para que cada vez más tengamos una mejor comprensión de tu voluntad. Aléjanos de dioses ajenos. Aléjanos de las malas enseñanzas, de las malas prácticas. Aléjanos de lo que nos puede alejarnos de ti. Ayúdanos a que nuestros corazones y mentes siempre estén cautivos a tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a educarnos mejor, a aprender más de ti, porque esa va a ser una de las grandes herramientas con la cual nosotros podremos todos los días de nuestra vida combatir allá afuera y vivir una vida de fe y paz contigo y también con los demás. Bendice esta iglesia, Señor. Levanta, Señor, personas en ella que quieran enseñar tu palabra. Levanta hombres y mujeres, Señor, en medio nuestro, que tengan amor por ti y que tengan amor por servir a tu iglesia y a la sociedad. Bendícenos, Señor, todos los días de nuestras vidas, en donde quiere que estemos y en donde quiera que vayamos, Señor. Y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para poder bendecir a los demás y entregar también de lo que tú nos has dado. Oramos a ti, Señor, conforme dice tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.